Bueno, el próximo domingo 13 de agosto serán las PASO en Argentina. ¿Qué esperamos, Sofía Cortiz? Bueno, nosotros habíamos hecho ya un repaso hace un tiempo de cuáles eran las posibles precandidaturas que iba a haber en este momento y cómo estaba el panorama. Y claro, desde entonces cambió mucho porque cuando hablamos de eso no se sabía, por ejemplo, si iba a estar Cristina Kirchner, qué iba a pasar con Alberto Fernández, no estaba definido si iba a alargarse la reta. Recién acababa de decir Macri que desistía de la posibilidad de ser precandidato. Ahora tenemos un panorama más claro que ya vamos a enumerar según las distintas fórmulas, pero para empezar, bueno, esto de las PASO, que de repente lo conocemos así, pero bueno, eso es una sigla, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto significa que es una elección nacional en la que se eligen, como decíamos más temprano, los precandidatos, tanto a la presidencia como al Senado y a diputados. Es decir, no se eligen ya los cargos concretamente, sino quienes quedarán para disputar esa elección en octubre. Se habla entonces de que son abiertas porque cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido que desee. Son simultáneas porque se realizan el mismo domingo en todo el país y obligatorias porque todos los ciudadanos empadronados tienen el deber de ir a votar. Primarias, por esto que decíamos de que es una primera instancia de definición dentro de las precandidaturas. El 22 de octubre entonces serán las elecciones generales, ahí sí, como decíamos, estarán definidos candidatos, senadores y diputados. Las nacionales. Y de esta instancia participan 22 fórmulas presidenciales, pero claro, como suele suceder dentro de toda esa cantidad, que igual al lado de nuestro sistema político son muchísimas, hay básicamente unas 5 que destacan, vamos a mencionar alguna más, pero dentro de Unión por la Patria, que es el oficialismo, ¿no? Antes lo teníamos como el Frente de Todos, está la lista celeste y blanca, que es del ministro de Economía, Sergio Massa y Agustín Rossi, y la lista justa y soberana, que es de Juan Grabois, que es abogado, político, dirigente social, y Paula Abal Medina, que es socióloga e investigadora del CONICET. Vamos a ver ahora, dentro de estas dos candidaturas, cuál es la que prima. Podemos adelantar sin duda que es Massa el que lleva la delantera, ¿no? Pero se plantea que Grabois va a retener votos por la izquierda. Por la izquierda de la izquierda, si quiero, la izquierda del centro, bueno. Y Juntos por el Cambio, la oposición también maneja 2 precandidaturas. Estaba la posibilidad de que llevara más. En un momento, cuando nosotros dimos, por ejemplo, aquel informe, estaba Elisa Carrió de vuelta, ¿no? Lilita Carrió como posible precandidata. Finalmente quedaron 2. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Gerardo Morales, bajo la lista El Cambio de Nuestras Vidas, y Patricia Bullrich, que es exministra de Seguridad y de Trabajo, con Luis Petri, bajo la lista La Fuerza del Cambio. Después hay otra figura bien relevante, ¿no? Y que ha concitado, bueno, diversas notas, análisis y demás, que es la de Javier Milei, que participa con su grupo La Libertad Avanza, y la lista concretamente Libertad por Siempre. Javier Milei, que es economista y que plantea, bueno, que él viene de fuera del sistema político, que está outsider, en contra de la casta. En contra del Estado está. Sí, recomiendo ver el acto final, no porque sea maravilloso ni mucho menos su discurso, sino porque es un espectáculo. O sea, lo hizo en el Movistar Arena y es una demencia, es como muy loco, ¿no? La preparación, exacto, está pensado mucho más como un show que es centrado en un discurso político y demás. Es argentino. Sí, pero particular esta forma. Sí, fuera del ambiente político quizás, ¿no? Mostrando esto de otra que está cosa, por fuera. Otra cosa. Y bueno, y más abajo se encuentran, por mencionar algunas de las que en definitiva igual tienen allí un porcentaje de alguna manera que pica, están Hacemos por Nuestro País, con la lista Hacemos de Juan Schiaretti y Florencia Randazzo, y dentro del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad hay 2 listas, Unir y Fortalecer a la Izquierda, de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, y la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda, de Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Adelantábamos algo de lo que decían las encuestas. Bueno, según la consultora Federico González y Asociados, a 9 días de las elecciones PASO, porque claro, ya hace una semana aproximadamente que no se pueden publicar más encuestas. Exacto, Sergio Massa sería el candidato más votado en la noche del 13 de agosto, alcanzando el 23,8% de los votos. En segundo lugar estaría Patricia Bullrich con el 20,1%, seguido de Javier Milei con 19%, y en cuarto lugar Horacio Rodríguez Larreta con 16,3%. Medido por frentes, como anticipábamos, Juntos por el Cambio terminaría en primer lugar, sumando 36,4%, y luego Unión por la Patria con 30%, y tercero La Libertad Avanza de Milei con 19,5%, con el único candidato, ¿no? En este caso no es bloque sino partido y va solo con Milei. De todas maneras hay que ir a votarlo. Milei igual.
Y el escenario por frentes se repite en todas las encuestas, en excepción de una, lo mencionábamos días atrás. Todo el resto da que el frente que va por delante es el de la actual oposición, Juntos por el Cambio. Eso en una hay empate, en otra está levemente por arriba Unión por la Patria, pero va primando la oposición. Y a su vez, dentro de cada bloque, lo que sucede en todas es que Massa va por arriba de Grabois, claro, muy por arriba, con una distancia considerable, y Bullrich va por encima de Rodríguez Larreta. Hay algunos ejes de campaña que estuvieron, bueno, como siempre, ¿no?, instalados allí. Economía fue uno. Claro, es fundamental. Sí. En la medida que Sergio Massa es ministro de Economía y es el precandidato principal del oficialismo, eso ya instala el tema como un tema fundamental. La situación de Argentina con la economía es muy crítica. Complicada. Entonces sirve como herramienta para pegarle, ¿no?, desde la oposición y sus campañas. Eso ha sido ahí un flanco débil. Y el propio Massa... Como que si Heber ahora se tirara a la presidencia. Y sí, bueno, esa es Bullrich. Imagínate, esa es Bullrich. Esa es Bullrich, claro. Y el propio Massa lo planteaba, decía, el problema hoy es que tengo los dos sombreros puestos, el de la campaña presidencial y el de la gestión. Entonces él también ha intentado con las últimas acciones también poder generar cuestiones de campaña. Yo había separado un audio de días atrás, cuando él estuvo en la Confederación General de Trabajadores allí en Argentina, donde planteaba como un eje fundamental el trabajo, como bueno la forma de la movilidad social en contra de lo que plantea la oposición, que lo considera un costo y quiere quitar, bueno, indemnizaciones, derecho a vacaciones y demás, es lo que planteaba. Pero en realidad, ahí antes de cerrar el informe, justo apareció el mensaje final de Massa ante estas elecciones, y esto es lo que decía. Para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias, frente a aquellos que quieran recortar las becas y dejar de crear universidades en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa del trabajo. No es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene. Y ese compromiso lo vamos a recorrer. Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria. Y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido. Muchas gracias. Bueno, esto surge acá también, ¿no? Plantea entonces, él dice que hay un debe de esta administración con la recuperación salarial, y en el audio que había separado justamente allí en la CGT, él planteaba lo mismo. Decía, bueno, quizás hay gente desilusionada, decepcionada, porque si bien hemos aumentado el empleo en los últimos meses, no pudimos cumplir con la recuperación, el aumento del salario real, y ese es uno de los principales desafíos para un próximo gobierno, si es que se alcanza, ¿no? Y vieron que el mensaje final cierra con esto de transitemos en paz los últimos días. Sí. Y esto tiene que ver, lo comentábamos en la tanda, con que fue una semana muy compleja para Argentina. El miércoles se dio el asesinato de esta chica morena de 11 años, ¿no? Un motochorro le disparó en Lanús. Y bueno, esto hizo que se suspendieran, de hecho, los actos finales de campaña. Milei ya había hecho el suyo, pero estaban previstos para ayer, el de Larreta, el de Massa, y bueno, eso se canceló. También canceló un acto Patricia Bullrich, y como si eso fuera poco, ayer en una manifestación en el Obelisco, muere allí en manos de la policía. También, bueno, en realidad lo que se dice es un paro cardíaco en una persona que es verdad que tenía deficiencias allí en la salud, en las cuestiones respiratorias. Facundo Morales, que justamente hay un video donde se muestra, ¿no? Hay una cuestión, está la policía reprimiendo en Buenos Aires, alguna gente queda, ¿no?, contra el piso, asfixiada y demás. Bueno, muere Facundo Morales, Horacio Rodríguez Larreta sale a respaldar a la policía, Juan Grabois sale a pedir, bueno, en este sentido, como Massa, ¿no?, que se terminen este tipo de actitudes, que la policía no puede actuar así. Entonces, bueno, la campaña llega compleja, ¿no?, a este domingo. Hablábamos de la economía. Bueno, Milei había logrado instalar, sobre todo en los primeros meses, el tema de la dolarización. Sí, eso fue algo que se discutía, cómo estaba logrando Milei llevar el tema, ¿no? O sea, ese tema a la mesa, y cómo terminaban los otros partidos discutiendo algo que en principio no tenían como eje de su campaña.
Y bueno, acá hablábamos entonces de Massa con el tema del trabajo como uno de los principales, la seguridad, que entonces estuvo puesta sobre la mesa con esto de Morena y de Facundo Morales, que también allí se acusó, ¿no? Molares, Facundo Molares. Perdón, allí se acusó de cómo se utilizaban estos hechos también para hacer campaña, y el eje seguridad fue particularmente fuerte en Bullrich y en Milei. Y en ese sentido, escuchemos entonces lo que decía Bullrich días atrás cuando todos los candidatos expusieron en la Expo Rural. Y ustedes saben que en eso soy clara. Nosotros tenemos muy en claro que cuidamos a los ciudadanos, pero el que las hace, las paga. Por último, quiero decirles que nosotros tenemos una decisión. Nosotros vamos a plantear un cambio con coraje y con carácter. La Argentina no sale si le tiene miedo a aquellos que nos quieren asustar, aquellos que nos dicen que no se puede gobernar si no es con la ley del sometimiento al que nos quieren llevar. Nos dicen que no podemos movernos porque nos van a hacer piquetes. Nos dicen que no podemos movernos porque desde el primer día nos van a hacer un paro. Y nosotros le decimos, y desde acá yo le digo, que voy a poner todo el coraje para que la Argentina vuelva a ser un país con orden. Sin orden no hay futuro. Y cuento con ustedes para tener orden en la Argentina. Orden, ¿no? Orden y progreso. En esa línea está Patricia Bullrich, que además fue cuestionada en un acto por la madre de Santiago Maldonado, se recordarán ustedes, ¿no? Claro. Este muchacho asesinado, que después fue plantado allí en el río muchos días después. Bueno, Bullrich hace oídos sordos cuando la madre grita en su acto, no hay ningún intercambio. Y Milei también se mostró entonces en su acto de cierre en el Movistar Arena, muy duro con el tema de la seguridad. Parece que soy bastante claro con las ideas. Solamente parece que no me entienden los periodistas ensobrados cuando se habla de recortar los privilegios de políticos ladrones y sus cómplices los periodistas ladrones. Nuestro país es un baño de sangre donde los delincuentes son tratados como víctimas y las víctimas son tratados como delincuentes. El flagelo del narcotráfico lentamente se va apoderando de nuestras ciudades. Es decir, estamos en un mundo totalmente alocado. Por eso es que nosotros venimos a impulsar una nueva doctrina de seguridad, donde el que acá las hace, las paga. Escuchar para nosotros una nueva doctrina de la seguridad es algo que realmente mete miedo, ¿no? Y bueno, y este público que realmente con motosierra, uno tenía una motosierra allí realmente y gritaban esto, ¿no? Motosierra por los recortes que se pretende hacer en el Estado y algunas otras medidas que ha adoptado por tomar entonces Milei en La Libertad Avanza. Son las siguientes, menciono algunas entonces de las económicas: sí. Privatización de las empresas públicas deficitarias, unificar tipo de cambio, eliminación de gastos improductivos del Estado, no se aclara cuáles, ¿no? O sea, una cosa súper general, fomento de las inversiones privadas, incentivos para la creación de empleo de calidad y eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación, misma línea en la que va Patricia Bullrich, ¿no? Eso en la Expo Rural, lógicamente, hizo hincapié en eso. Y respecto a salud y educación, algunas de las cuestiones más polémicas: proteger al niño desde la concepción y al adulto mayor hasta su muerte natural, ¿no? Es decir, en contra del aborto y en contra de la eutanasia, eliminar la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles de enseñanza y ir a un sistema de voucher cheque educativo, es decir, privatizar la educación. En cuanto a Rodríguez Larreta... Perdón, Sofía, es tremendo todo lo que es tremendo, lo que pasa es que, bueno, estoy yendo medio rápido, pero es brutal. Es brutal. En cuanto a Rodríguez Larreta, presentó una serie de propuestas en múltiples temas, pero una de las cuestiones que sobresale, que es interesante por cómo se dan los discursos, ¿no? Similares, acá nosotros vimos cuando analizamos lo que sucedió con el MIDES, cómo quisieron eliminar, ¿no?, las organizaciones sociales, porque planteaban que nos servían como intermediarios. Bueno, en este mismo sentido va Larreta. Porque vos tenés organizaciones sociales, claro, que en realidad son políticos, que manejan los planes sociales, que deciden a quién le dan y a quién no, y con ese poder extorsionan a la gente para que vaya a las marchas.
Por eso tienen tanto poder de movilización. Pero El que esa- no va a la marcha corta el plan. ¿Sabes cómo se corta eso? El primer día, 10 de diciembre del próximo gobierno, le sacás la intermediación y el poder a las organizaciones sociales. Y si alguien necesita un apoyo del Estado, lo da el Estado. Entonces, con eso no van a movilizar la cantidad de gente que movilizan. Irán un día, 2 días, 3 días. Después la gente se va a dar cuenta ¿Y por que qué si no va a la manifestación, no deja de cobrar el plan. Pero Y se por- acabó. Bueno, esta idea, ¿no? De hecho, él ha acusado abiertamente a Grabois, este candidato de Unión por la Patria del oficialismo, de que es el que determina a quién da planes y a quién no, y que se les paga para ir a las manifestaciones, que si no vas a la manifestación no tenés plan social. Grabois dice, en algún caso muy excepcional, en los menos eso se ha dado, pero hablar así en esos términos es una brutalidad. Alguna de otra de las medidas de la reta, dice el primer día vamos a desarmar el sistema actual que tiene y afecta al funcionamiento de la economía, vamos a tener un tipo de cambio libre y único dentro del primer año de gobierno. Habla también de decretar la esencialidad de la educación, sin afectar al derecho a parar, tenemos que lograr que el derecho a huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender. Ya existe la ley 25.877 y su reglamentación que definen cómo funcionan las actividades consideradas esenciales cuando se realiza el paro de actividades. Me anoté esto, 100% de escuelas con internet, con wifi en cada aula, porque demuestra, ¿no?, cómo en nuestro caso la verdad que la Ceibalita no llegó hace mucho tiempo. Se plantea el 1% del PBI a investigación y desarrollo, equiparando la inversión pública con la privada, el inglés desde primer grado y la transición a escuelas bilingües son algunas de las propuestas allí. Y Grabois, que bueno, si se quiere, claro, es el contestatario, ¿no?, en relación a Massa, en materia económica, uno de los temas centrales que ha planteado es lo que hay que hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional que agarró el gobierno de Mauricio Macri, y esto es lo que decía en el programa El Destape. Hay que plantear una agenda propositiva, realista pero propositiva, y el realismo no es la realidad actual, el realismo es la realidad que puede ser. Y un elemento fundamental, que ya lo están empezando a decir algunos economistas, entre comillas, serios, es decir, más mainstream, hay que cancelar la deuda con el fondo o hay que cancelar el actual acuerdo con el fondo. Este acuerdo no va, es absolutamente insostenible, es incompatible con el desarrollo de nuestro pueblo, es incompatible con pisos de dignidad para nuestra gente y encima tienen la desfachatez de sacar reportes donde te lo dicen explícitamente. Bueno, esto del Fondo Monetario Internacional es un fierro caliente que deja allí Macri, ¿no? Que seguramente va a complicar a muchos. Lo pidió él, ya complicó este gobierno y lo que se plantea desde el oficialismo es que va a seguir complicando todavía para adelante. Grabois es de la idea de, bueno, hay que terminar con esta deuda, pero es bien complicada. La discusión no es tan sencilla. Otra de las medidas que plantea, 1 millón de lotes con servicios para que cada persona construya su casa, aumentar la oferta de viviendas en alquiler a través de un impuesto a las viviendas ociosas y disponibilidad del departamento para alquiler social, nacionalizar el litio y generar productos de valor agregado, con lo que se recaude crear un fondo soberano del litio dedicado exclusivamente a financiar la educación. Y en materia económica figuran otras cosas que han estado allí en el tapete, como crear la moneda sur junto a países de la región como Brasil para lograr mayor fortaleza y estabilidad que la del actual peso. Y para la inflación en alimentos, crear una empresa nacional que envase y comercialice a precios económicos productos de la canasta alimentaria producidos por pymes regionales que hoy carecen de capital suficiente para llegar a los supermercados. Allí entonces, por lo menos, algunas de las propuestas de los 5 candidatos, precandidatos que están allí realmente en la disputa, ¿no?, que podrían llegar a... Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo entonces. Veremos. Ya lo analizaremos el lunes también, porque vamos a tener análisis posterior.